Ya, estamos acá en el estudio con Ignacio Briones. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Quique? Hola, Oscar. Oscar Landerreche, ¿qué tal? Guten Morgen. Oye, bueno, estamos convulsionados por este tema. Económicamente esta cuestión es pésima, ¿o no? Depende. Ya, a ver. Esa es la respuesta que tienen que dar todos los estudiantes de economía cuando hay un comente del profesor Briones. Ya. Parten por decir depende. No, depende. De hecho, hoy en la mañana cuando abrieron los mercados en Asia, hubo un poquito de histeria con el tema de los futuros de petróleo. Porque, a ver, ¿cuál es el antecedente acá? Cuando uno mira en la historia, las guerras de Israel con sus vecinos, particularmente la guerra del Yom Kippur y la guerra de los 6 días, que por si acaso coincidió con el golpe de Estado acá en Chile, digamos, y se cumplen Claro. 50 años. Y coincidió con la fecha del ataque. Claro. Bueno, esas dos guerras, en esos dos momentos, los países exportadores de petróleo del mundo árabe hicieron uso de su posición predominante en el mercado del petróleo para apretar a Occidente, a Estados Claro. Unidos, básicamente, restringiendo las exportaciones y subiendo el precio del petróleo como un modo de guerra económica, por así decirlo. Entonces, hay antecedentes de que eso puede ocurrir. Ahora, hoy en día, yo creo que la visión de los analistas es que es menos probable, porque una de las razones por las cuales está ocurriendo esto aparentemente tiene que ver más bien con acercamientos de Israel hacia justamente los países del Golfo. Claro. Hay una relación económica y política mucho más cercana, y más bien un poquito, aparentemente Hamás se estaba sintiendo bastante aislado. Entonces, la visión predominante, ahora esto, uno está hablando aquí, bueno, sentado, y de Urrejola, o sea, la visión predominante es que es improbable que esto se mueva hacia el mundo del petróleo, que sería como el principal efecto tradicional de las guerras ahí. Pero por otro lado, no hay que ser demasiado viejo para acordarse cuando empezaron unas peloteras en Túnez, digamos, porque un señor se quemó a lo bonzo, porque no sé qué cosa, y terminamos con una guerra en Siria. O sea, este tipo de conflictos en esa zona del mundo tienen una cierta propensión a extenderse. Digamos. Sí, pues mecha Entonces, corta, porque además todo son indica de que mecha corta. van por Irán. Pero además son de mecha corta porque además son lugares que tienen una historia tan terrible en que todo el mundo tiene una cuenta por cobrar, que cuando uno la escucha es legítima, digamos. Pero cuando todo el mundo tiene una cuenta por cobrar, chuta, ahí... Sí, hay problemas que una vez estuve en Israel y estaba con el chino Solari, una visita que nos invitaron. Y Solari me decía, hay problemas que no tienen solución. Sí, Parece po. que este es uno, este claro, uno. lógico. Ignacio. Y además, solo complementando, no olvidar que Israel tiene detrás de sí el apoyo de los principales países occidentales, y eso le da una arista de poder económico y poder bélico que es de otro orden de magnitud. Entonces este conflicto fácilmente puede escalar a transformarse en una cuestión mayor, y eso obviamente hace ruido en la economía mundial. Pero yo no quisiera quedarme solo en la economía, quisiera dar un mensaje de solidaridad al pueblo israelí, porque la verdad es que lo que hemos visto, la cobardía del ataque terrorista es grotesco y solo merece condena. O sea, nunca habíamos visto este nivel de cobardía, bien digo, de toma de masacre en los hogares, masacre en el concierto de los jóvenes, Sí, no, terrible. niños, rehenes, o sea, una vejación de la humanidad. Hay gente que trata de empatar, ¿no? Y uno no justifica nunca estos hechos de violencia, al lado que sean. Pero lo que hemos visto es otra etapa del conflicto, así que yo no puedo sino solidarizar con Israel y la comunidad judía en este caso. Oye, vamos al tema que nos convoca, que es esto que David Bravo, profesor de la Universidad Católica en este momento, si no me equivoco, fue profesor de la Chile. Sí, harto pues tiempo. él fue el que fundó Microdato. el centro Microdato Sí. y está detrás de casi todas las encuestas que existen hoy, las inventó David Bravo. Sí. La EPS, la no sé cuánto, la encuesta financiera de hogares, todas. Y está toda la comisión de pensiones. Sí. Y él habla de una emergencia laboral no declarada y nada indica que sea estacional, que es como alguien que pone la pelota al piso de algo que se ha hablado, que los problemas de empleo parece que en Chile son más estructurales de lo que pensamos, que son coyunturales, y por una serie de razones que además son noticias en desarrollo. O sea, esto puede ser peor, ¿no, Ignacio? Sí, a ver, creo que David Bravo ha puesto un punto muy relevante arriba de la mesa. El elefante en la cristalería, por así Claro. decirlo. Porque lo que dice David es lo siguiente, dice, mira, la variable tradicional que usamos para medir el desempeño en el mercado laboral es la tasa de desempleo. Esto es qué porcentaje de las personas que creen estar buscando trabajo no lo encuentran. Hoy día esa tasa de desempleo es del 9%, que ya es una tasa elevada, que debería motivar preocupación.
Pero dice, hay otro indicador que quizás en estos momentos es mucho más relevante, que es la participación laboral, es decir, del total de personas que están en edad y en condiciones de trabajar, bueno, qué porcentaje están de facto trabajando. Nuestra participación laboral hace 13 años era del orden del 60%, es decir, 60 de 100 personas en edad y aptas para trabajar lo hacían, o estaban buscando, más que lo hacían, estaban dispuestos a hacer, algunos trabajaban y otros que buscaban y no encontraban engrosaban la lista del desempleo. Sin embargo, esa tasa de 60% hoy día está en niveles del 55%. Ha caído 5 puntos respecto a 13 años atrás. Y de hecho, dice David, tenemos 13 años perdidos. O sea, nuestra tasa tradicional es el 60, hoy día estamos y esa tasa que subió en rigor. Lo que pasa es que, y acá viene lo interesante, ¿no? O sea, la pandemia evidentemente bajó las tasas de participación aquí y en la quebrada de la GI, porque la gente tuvo que guardarse. Entonces todos decíamos esto es un shock transitorio, y luego la gente que solía trabajar, una vez terminada la pandemia, vamos a volver a salir a buscar pega, y hay dos posibilidades. Si no la encuentra, va a engrosar la lista de la tasa de desempleo, y si la encuentra, bienvenido, ¿no? Pero lo que ha pasado es que terminada la pandemia, no se ha recuperado a nivel de lo que hubiéramos esperado esta tasa de participación. Son 450.000 personas, ese es el número mágico, que solían trabajar antes de la pandemia y que hoy día no están trabajando, no están buscando trabajo, por las razones que sean, y que de hecho una buena pregunta, y que podríamos especular un poquito en este panel, es cuál es la razón de fondo de esto, porque no la sabemos. Sabemos que esa baja en la tasa de participación es mayor en mujeres, sabemos que es mayor en los sectores más vulnerables, sabemos que es mayor en los sectores menos educados, sabemos que es mayor en los jóvenes y en las personas adultas, digamos, de 50 años para arriba, pero no sabemos cuáles son las razones del por qué. O sea, yo me toca hacer hartas presentaciones y siempre decía, oye, vienen días malos para el desempleo, porque yo sabía que estaban estos 4,5 puntos de desempleo flotando, que no ingresaban a la estadística del desempleo. Pero yo esperaba que una vez terminada la liquidez de los retiros, de los IFE, etcétera, la gente iba a buscar pega, porque la necesita para vivir. Y como la economía está lenta, la economía no iba a ser capaz de absorber esa pega, por lo tanto íbamos a tener un alza en el desempleo. 450.000 personas fuera de la fuerza laboral, si es que esas 450.000 buscaron pega, y en el extremo que no la encontraran, son 4,5 puntos de desempleo que se suman a los 9. Entonces, bueno, hay un puzzle ahí y sería bueno hablar sobre ese puzzle. Estamos pensando en el mercado laboral, también el mercado laboral futuro, pues estamos hablando del presente, pero hay cambios coyunturales estructurales que pueden impactar en esto. Por ejemplo, que hay menos pega que ofrecer. Sí. A ver, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que dijo Ignacio, pero un matiz, porque yo encuentro que es cierto que no sabemos exactamente el perfil. O sea, David hizo un estudio ahí que ayuda, David Bravo estoy hablando, para perfilar y caracterizar a la gente que está fuera, el tipo de empleos que no se han recuperado. Y uno puede decir, y el ministro de Hacienda ha propuesto algunas hipótesis de que no sé qué, porque ahora hay una pensión, la PGU, claro. Eso hace que más gente de mayor edad no quiera trabajar. Claro. Todo eso son hipótesis interesantes que podemos analizar, pero hay una cosa una gringa de esto, la navaja de Occam, ¿no es cierto? O sea, como la explicación más simple usualmente es la correcta. Chile no está creciendo. Chile está decreciendo en términos per cápita. Por lo tanto, lo raro sería que estuviéramos creando mucho empleo, ¿me entiendes? O sea, sería muy extraño que tuviéramos... Entonces, está bien, podemos tener todo tipo de hipótesis de que el teletrabajo, de que los robots, de que la inmortalidad del cangrejo, todo lo que tú quieras, conversémoslo y estoy seguro que algo de eso hay. Pero el hecho central acá es que Chile no está creciendo y no está creciendo hace rato, ¿no es cierto? Está decreciendo en términos per cápita hace rato que está estancado, la inversión está deteniéndose, no hay mucha obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué habría de crearse mucho empleo? Eso es una cosa. Y lo segundo es que, bueno, la realidad de una familia, digámoslo así, en lenguaje antiguo, de clase trabajadora, ¿ya? Imaginemos una familia de clase, los Herrera, claro. Una familia de clase trabajadora. ¿Cuántos miembros? 4. Claro, 4 miembros. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que importa el mercado laboral? Lo que importa el mercado laboral es la capacidad de ese mercado de generarle ingresos a esa familia, ¿correcto? Y hay 3 variables que importan. Una es esta que estamos mirando ahora, que es el empleo. ¿Cuántos de esas 4 personas eran 5, no? Los Herrera. Los Herrera eran 5 después.
Sí. Sanidad chiquitito. Porque está el chiquitito. Sí, claro. 5. o sea, La 5. chiquitita, perdón. Perdón, La última, la no, última. también eran 6. Sí, Seguro pues, una estaban guagua al los dos final. mayores, el cabro chico. El y- cabro Ah, chico, tiene razón, ya, se me estaba ya, salvando, lo sé, ya, ya, eran seis, seis, ya. seis. Bueno, la pregunta ahí es, ¿cuántos adultos ahí están logrando trabajar? ¿Correcto? Entonces, los que vimos los 80 sabemos que en algún momento fueron hasta 4, Claro. ¿cierto? Pero en algún momento era uno nomás, era Juan. Juan, claro. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente está... Eso es lo que estamos mirando ahora, ¿cuánto empleo? Ya, pero hay otra variable que hay que mirar. Hay que mirar cuántas horas de trabajo tiene esa persona. Obvio. Porque una persona se puede reincorporar al mercado del trabajo trabajando medio tiempo, Claro. no tiempo completo. Y después hay que multiplicar eso por cuánto gana por hora, cuánto le pagan por hora, cuánto es su salario real. Cosa que está detenido, el salario real está detenido porque si bien crecieron después de la pandemia, la inflación se comió todo su poder adquisitivo. Si uno hace esa multiplicación, que es tomar cuánta ocupación hay, multiplicado por cuántas horas está trabajando la gente y cuánto gana en términos reales, o sea, corregido por inflación, por hora, si uno hace esa multiplicación, que esto es algo que algunos llamamos la masa de ingreso laboral, está más o menos al mismo nivel que el momento justo anterior a la pandemia. Más o menos al mismo nivel. El problema es que ahora hay más gente. Esa masa de ingreso laboral tiene que mantener a más gente. O sea, los Herrera tuvieron una guagua. Claro. Entonces, cuando uno considera esa masa de ingreso laboral per cápita, está más o menos entre 3 y 5% por debajo del nivel previo a pandemia. ¿Ya? Entonces, el problema cuando David Bravo, a mí me alegra mucho que se escandalicen con lo que dice David Bravo y que se enoje el ministro y todo lo demás, porque en realidad este es un tema que hace rato, los que miramos esta variable lo estamos mirando, es un tema muy profundo en términos económicos, porque entre otras cosas, cuando los hogares no tienen ingresos, bueno, gastan menos, pues ahorran, se cuidan, ¿no? ¿Cómo se llamaba la señora de Juan Herrera? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llama? Ana. Ana. Ana Herrera obliga a ahorrar. Gracias, vale. No le renueva las zapatillas de fútbol, no sé si se acuerdan. Claro. A Félix, Las claro. nortas. Exacto, dice, no se pueden comprar. Entonces se contrae la demanda y eso genera menos empleo. O sea, cuando esto empezamos en estos ciclos de que la gente no tiene la capacidad de gasto, tiene que cuidarse, también eso afecta a otras cosas. Pues no salen a comer, no salen de vacaciones, no renuevan el refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. Está ese efecto, pero además hay otro efecto, que lo digo con mucha sinceridad. O sea, yo no conozco ningún país que pueda estar un periodo prolongado con crecimiento cero, crecimiento per cápita negativo, con el ingreso laboral de los trabajadores en términos per cápita por debajo de los niveles que tenía hace 3, 4 años, ¿no es cierto? Sin la capacidad de crear empleo, que no tenga serios problemas políticos. Así es. Ignacio, Así Briones. estoy muy de acuerdo con Oscar. Si uno va a la cuestión más de fondo, más larga, Chile lleva una década perdida de crecimiento. Y es bueno que eso se haya instalado en el debate también. Yo lo que yo he repetido hace mucho, mucho rato. Porque independiente de gobiernos de centro-derecha, centro-izquierda, estamos atascados hace 10 años. Estamos, como dice Oscar, hemos crecido al 2% promedio anual, pero en términos per cápita al 0,5 no, o sea, casi nada. El pedazo de torta que nos comíamos en 2013 era de 100, el pedazo de torta a fines del 2023 va a ser 105, casi el mismo. Y eso solo frustra expectativas, po. Y eso que genera malestar, descontento, porque las personas, todos nosotros, proyectamos nuestra vida mirando para atrás, mirando el viento cola con el que veníamos y de repente el viento se paró, ¿no? Entonces eso frustra y buena parte del malestar yo creo que tiene que ver con esta pérdida de capacidad de crecer, que me alegro que hoy día esté volviendo a ser una palabra bienvenida y no pecaminosa como teníamos antes. Ahora sigue habiendo un puzzle en que esto se traduzca vía baja en la participación laboral y no en desempleo. Quiero hacer este matiz, Sí. porque es un puzzle en el sentido que la economía tiene menos capacidad de crear empleo, ok, pero la necesidad de las personas de buscar pega, porque esa es la fuente de ingreso, es la misma. Entonces lo único que debería esperarse cuando la economía se contrae o está más achanchada es que deberíamos ver un aumento del desempleo o si no una caída de los salarios reales, ¿no? Y sin embargo no vemos una subida del desempleo tan alta, sino que vemos una baja en la participación laboral. Es como si las personas, quizás esta es la explicación, no tengo idea, una hipótesis, como saben que no van a encontrar pega, se auto-limitan o se auto-excluyen del mercado. No sé, ¿hay algo ¿Y para ahí estudiar? entran los informales también o no? Y entre los informales también hay de la mano un aumento en la informalidad, pero como dice David Bravo, la mayoría de los países tuvieron este fenómeno durante la pandemia, pero recuperaron lo perdido. Y Chile junto con Panamá y Belice, o sea, ningún país demasiado de top, digamos, están entre los que están más rezagados en el mundo. Entonces hay algo estructural acá y yo creo que es hora de poner este tema como un problema. O sea, si uno no reconoce que es un problema, estamos mal, ¿no? Porque como dice Oscar, al final sentido común, si la fuente de ingreso a la familia es la pega, el trabajo,
Y a propósito de lo que decía Oscar, y está este libro de Uneus con Velasco, ya viejo pero muy interesante, la participación laboral en los segmentos más vulnerables es mucho más baja que en los segmentos más acomodados, y además es doblemente más baja porque en los segmentos más acomodados trabajan hombre y mujer, Claro. y en los segmentos más vulnerables trabajan solo hombres. Les doy un dato aquí de la CACEN 2022. En el 20%, en el primer quintil de ingreso, en el 20% más vulnerable, la participación laboral masculina es 48,3%, la femenina 29,5%. En el 20% de mayor ingreso, esas proporciones son 88% y 77%. Chuta, Entonces, ya. las brechas de ingresos, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de esta... Pero además en el análisis que hizo David, él mostró que si tú miras el empleo de las personas con mayores niveles de calificación, o sea, profesionales, eso sí está por sobre lo de prepandemia. Sí, exactamente. Y en cambio la gente con menos calificación está como 11% por debajo. Ya. Entonces, está bien, lo que dice, yo creo que lo que dice, la palabra que usamos los economistas para el fenómeno que está explicando Ignacio es el desaliento laboral. Es cuando hay un trabajador que piensa que buscar trabajo no tiene sentido, porque buscar trabajo es algo que cuesta esfuerzo, Claro. ¿no es cierto? Entonces, cuando piensa que no va a poder, se desalienta y se sale del mercado laboral. Claro, pero la gente que se está desalentando no es gente de clase media acomodada, digamos, ¿no? Es gente de bajos niveles de ingreso. Entonces la pregunta es... niveles de ahorro. Y sabemos que durante los últimos años han vivido, han logrado sostenerse a partir de las transferencias que hizo el gobierno, los gobiernos, y también en parte con los retiros, la gente que tenía algunos fondos y usó ese mecanismo. Entonces hay una pregunta de cuánto de eso, digamos, va a ser sostenible. La otra cosa pero esa liquidez se acabó hace rato. Se acabó, entonces hay Claro. que ver qué es lo que está. La otra cosa que hay que decir con esto es que yo entiendo que hay como una reacción cuando uno habla de esto del empleo, como decir que uno está preocupado del empleo porque uno es un maldito tecnócrata neoliberal economista, digamos, y probablemente es verdad eso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero hay que decir lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí la pregunta es cómo los hogares logran generar ingresos Sí, para po. sostenerse. Efectivamente, en el mundo ideal, ¿no es cierto?, la gente trabajaría menos. Si uno mira en Holanda, la gente prácticamente los viernes no trabaja. Y las 5 de la tarde en adelante está cerrada la cuestión. Estados ¿cachai? Unidos están en esa ¿Cachai? zona. Ya, pero es que hay De otra... lunes a jueves. Pero hay una diferencia. Sí. Que es que los niveles de productividad del trabajo en esos países son muchísimo más altos que los chilenos y han crecido. Entonces, es cierto que sería fantástico que pudiéramos reducir los días de trabajo, las horas de trabajo, incluso la cantidad de personas de los Herrera que tenga que trabajar. Que solo trabaje Juan, ¿no? Claro, y Para que todos se deje- sean felices y el todo- resto. y todos felices y lo demás. Pero para eso tiene que crecer la productividad y resulta ser que cuando uno hace doble clic sobre la productividad, Está pésimo. los distintos estudios que tenemos disponibles, los que ha hecho la Comisión Nacional de Productividad, los que ha hecho la Dirección Nacional de Presupuesto, lo que ha hecho todo el mundo, lo que da es que hace como 15 años o está estancada o está bajando. Oye, pero Entonces, además... así no funciona la cosa. Pero además hay otro factor que hemos hablado acá y que puede ser una de las hipótesis detrás de esto. La pandemia generó un aceleramiento de la sustitución de tecnología, capital por trabajo. Claro. Por necesidad, porque a las empresas no les queda otra que operar. Y descubrieron muchos espacios de eficiencia que van a ser permanentes y que implicaron reducciones de personas. Particularmente aquellas personas con menor capital humano, con menos competencia, menos educación, empleos más simples. Y es lo que muestra toda la evidencia afuera. O sea, lo hemos conversado aquí, los empleos más en riesgo a futuro son los empleos de menor capacitación, de menor educación, los cuales que son más sensibles a ser reemplazados por algoritmos, protocolos, máquinas. Y en cambio, los empleos de capital humano avanzado, por el contrario, no solo no están en riesgo de disminuir, sino que incluso podrían aumentar precisamente Sí, porque se requieren más que antes. Entonces, también hay una clave ahí que yo creo que nos invita más allá de la coyuntura y que algunos se toman esto como una crítica al gobierno, no. ¿Por qué no ponemos la agenda de empleo como central de cara al futuro? Porque nunca hay que olvidar lo que dice Oscar. O sea, esta es la fuente de ingreso de la familia, la fuente de dignidad de la familia. Y aquí tenemos un desafío tecnológico, tenemos un desafío estructural, tenemos la necesidad de volver a crecer. Tenemos la necesidad de incorporar a las mujeres a la fuerza laboral, que la participación laboral de las mujeres es mucho más baja que Ahí la del está el tema de hombre. los cuidados también. Los cuidados, bueno, pero también están Oye, las cosas obsesionamos también. los Oye, cuidados, Quique, te oye, no escuchamos. son solo, pero no son solo los ¿Necesitáis cuidados. cuidado? Oye, es que no son solo los cuidados. Ojo, se habla mucho de los cuidados, la sala cuna, etcétera. Yo no puedo estar más de acuerdo, hay que hacerlo. Pese a que en el pasado quienes nos gobiernan bloquearon esa agenda, pero vamos para adelante. Pero hay otra que se nos olvida, que son los horarios en las escuelas, po. De los Un cabro- colegios. Pero lógico, Sí, si un po. cabro de 5 o 7 años, ¿tú creéis que lo podéis dejar solo en la casa? Claro. Entonces tenéis que ampliar la jornada de forma tal de Eso es hacerlo lo que me calzar con decía los horarios laborales. la presidenta del Centro de Padres del Liceo 1. Lo peor
de las protestas es la violencia, pero que dejáis al cabro chico en el colegio a las 9, oye, Me tenés que venir a buscar. Claro. tenés que venir a buscarlo. ¿Y quién lo va a buscar? Tenés que hablar con la abuela. No, que está enojado, pero para terminar con una nota marxista, así como bien marxista. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que la otra reacción frente a este tipo de fenómenos es esta cosa que le gusta a mucha gente, la idea de los ingresos universales. O sea, que uno diga, bueno, nos vamos a conformar con que la economía moderna no genera empleo y que hay gente que no puede en esto y que lo demás, y entonces le vamos a dar a todo el mundo unas transferencias de plata constantes, digamos, para que viva. Que están haciendo los Yo quiero decir lo siguiente, yo no sé, a mí me parece que eso es tratar a la gente como un hámster, ¿ah? Literalmente, ¿ya? Porque el trabajo humano, por si acaso, tiene un sentido que va más allá que la capacidad de generación de ingresos. De nuevo, Juan Herrera, ¿no? Juan Herrera, cuando perdía el empleo, no solamente era el problema de que no tenían plata, el problema era que no tenía sentido de ser su vida. Esa escena es preciosa, ¿te Es acordás? tremendo. Cuando pierde la pega, Sí, no solo era la plata, era la dignidad. La dignidad completamente de ser una persona felicidad. apreciada, que tiene un rol, no solamente respecto a su familia, sino respecto a la sociedad, una persona respetada. Entonces, los modelos de sociedad, muchos de estos países árabes petroleros son así, por si acaso, ¿ah? Los modelos de sociedad en los cuales la mayor parte de la gente básicamente no hace nada, sino que forma parte de unas estructuras políticas de transferencia de recursos, digamos, clientelistas. Esos modelos de sociedad, primero, no son democráticos. Y segundo, es muy discutible que esos sean modelos de sociedad en los cuales uno esté liberando a las personas en su capacidad y dignidad. Entonces, yo llamaría a las personas que creen que la solución son las transferencias universales, cosa que además se han experimentado en muchos países, no han salido del todo bien, ¿eh? En los lugares que se han implementado estas cosas, no sé, aumentan las tasas de suicidio. No, yo creo que hay que cosas. hacerla como hemos hablado acá, justamente para premiar el trabajo formal. ¿Te fijas? Que complemente ese esfuerzo. Si usted trabaja, Claro, pero gana poco, entendemos claro. que no alcanza. Aquí tiene un premio que reconozca su Y esfuerzo. así, además, su se esfuerzo cotiza, formal. tiene Exactamente. pensión. El neto de esto es, no hay ningún atajo a tener una política de desarrollo productivo generadora de empleo. Todo lo demás, o sea, que no, que mira, que hoy en día, que mañana por la tarde. Oye, además que... Compadre, tenéis que hacer esto. Oye, además que sentido común, pues si para hacer transferencias tú necesitas plata, y para tener plata necesitas crecer. Sí. Si no cae de Marte esta cuestión. Entonces, ese es el tema de fondo. Estoy igual que el ministro Marcel. Desesperado, como le dijo Iván Valenzuela. ¿Desesperado? Por la otra mitología. No sé si leyeron la columna de Iván Poduje el sábado en La Tercera. El no la vi. edificio de Lavín, de viviendas sociales, ¿No? construido vacío. Por Mira. No la, recepción. la burocracia se ha enredado para darle carácter de vivienda social a un edificio de ese estilo. Oye, pero ¿y qué pasa? Pero si eso es en todo. Piensa en los hospitales, en Valdivia, parados por allá. Por una calle. Hay una carta muy buena el otro día de Juan José Boach, viene de cerca del Consejo, pues, director ejecutivo horizontal, donde se pidió por transparencia al Consejo de Monumentos Nacionales si podían entregar la información del catastro de hallazgos arqueológicos. Y la respuesta fue algo así como: no disponemos de dicho catastro. Ya, o sea, no tienen ni idea. No tienen idea qué es lo que tienen, dónde lo tienen, cuánto tienen, desde desde lo cuándo. tiene. Nada. Entonces, bueno, estamos mal. Ya, muchachos, nos vamos.